días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con un buen amigo de esta casa y un obispo, que no siempre son compatibles las dos cosas, lo de ser amigo de esta casa y obispo. Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, muy buenos días. Pues muchas gracias, estoy muy contento de estar con vosotros en Religión Digital y poder compartir estos momentos. Siempre es un placer estar contigo y poder seguirte y ver que estás bien. Ya hablaremos ahora también de tu salud. Gracias. Nos acompaña también Javier Santamaría, que es director de un documental, una película documental que se verá para Navidad, va a salir. Sí, en Navidad es se un llama docudrama. El corazón de África. Eso, Jesús. El docudrama El corazón de África. Que cuenta la historia de Juanjo. La historia del acontecer de todos los días en África, de la lucha que vive él allí, y es un poco plasmar la realidad y los problemas y lo cotidiano que tiene Monseñor en Centroáfrica, en Bangasú. Una película que se verá a partir de Navidad, que sería muy bueno que el Papa la pudiera visualizar antes, porque a finales de noviembre Francisco viaja al corazón de África, viaja a Centroáfrica, a uno de los lugares más complicados del planeta, como tú sabes mejor que nadie. Tenemos la alegría, la suerte de poder verlo. Seguramente viene dos días, y es decir, que pasa la noche allí con nosotros, y es muy bonito porque esperamos mucho de él, de su visita, esperamos mucho de sus palabras, esperamos mucho de su presencia, y esperamos, cuando hablo en plural, son los católicos, los protestantes, los musulmanes, todos aquellos que estamos en Centroáfrica viviendo una experiencia de Calvario muy grande, desde que hace 3 años saltó por tierra completamente todo el panorama político, y ahora pues meter orden en aquel gallinero se revela extremadamente importante. Pensamos que el Papa puede ser esa persona que llegue a darnos las pistas para poner orden. ¿Qué se va a encontrar el Papa cuando visite ese corazón de África, como bien habéis titulado la película documental? Se va a encontrar un país dividido, tremendamente dividido. Una parte la tienen los Seleka, los musulmanes, que de todo el norte, que controlan y que avasallan muchas veces. La otra parte, el este, van a encontrarse los antibalacás, que son no musulmanes, pero tan violentos, más violentos que el grupo radical. Y teniendo en cuenta, nunca olvidando que existen en Centroáfrica miles y miles de musulmanes moderados que no van con el radicalismo, y miles de no musulmanes también moderados que tienen que sufrir esa situación. Y la tercer lugar es la zona de Mía, donde yo estoy, en Bangasú, en donde musulmanes y no musulmanes conviven en paz desde hace ya 2 años casi, lo cual el Papa se va a encontrar un país tremendamente dividido, en donde hace falta sí o sí ponerse de acuerdo y caminar en paz. Si no, aquellos ya estamos en la bancarrota, no sé si se puede ir más bajo. Tú has estado hace relativamente poco con el Papa Francisco. Bueno, todos los obispos en Centroáfrica estuvieron allí, coincidió con el problema de salud que tuviste, pero después pudiste estar con él, hablar con él. Vamos a hablar de esos dos temas, si quieres brevemente. No sé por cuál prefieres empezar, si por cómo estás de salud. Pues estoy bien, progresando adecuadamente, que es lo que dicen los médicos. Tengo 9 muelles en el corazón. Me han dicho que aquí en España, con 2, 3, 4 muelles, ya a una persona se le da la jubilación anticipada, y sin embargo pues yo no siento que tenga esa necesidad. Así que dentro de 2 semanas me vuelvo a Centroáfrica a vivir con mi gente y a contar sus lágrimas, a estar con mi pueblo y acompañarlo en estos momentos significativos. Entonces, bueno, pues que Dios reparta suerte y me dé salud también a mí. Hubo un momento en el que parecía que se iba a solicitar, no sé si estabas dudando en pedir esa jubilación o en pedir cierta ayuda. Sí, una cosa es pedir un obispo auxiliar que pueda ayudarme, en donde yo pueda descargar una gran parte de responsabilidad, y si Dios quiere un día pues dejarle toda la responsabilidad y yo pues me pongo ya al margen, Entonces lo que Dios quiera, Dios nos irá diciendo por dónde tenemos que ir. ¿Qué te encontraste cuando fuiste a Roma? ¿Cómo fue tu encuentro con Francisco?
Con Francisco fue muy agradable porque él es una persona tremendamente cariñosa. Es alguien enfrente del cual te sientes a gusto. No hay como un muro, no hay una barrera de respeto que te haga cohibirte. Todo lo contrario. Él te hace sentirte completamente a gusto. Y entonces, a veces incluso, pues no de llamarle santidad, sino llamarle Padre Jorge. ¿Qué tal está? ¿Cómo está su salud? Es decir, te viene espontáneo. Luego ya te das cuenta de que estás delante del Santo Padre, pero es muy cariñoso y siempre termina diciendo de que recemos por él, reza por mí que lo necesito. Una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante. Este Papa no viaja tanto como Juan Pablo II, viaja poco, los viajes son muy intensos, eso sí. ¿Cómo se consigue que el Papa conozca lo que pasa en la República Centroafricana, que no es el país más grande del mundo, ni el más conocido mediáticamente del mundo? Gracias a películas como la que tendremos en diciembre podemos acercarnos un poquito más a esa realidad, pero normalmente no se conoce prácticamente lo que ocurre en el centro, en el corazón de esa África. ¿Cómo lo conoce y cómo se gestiona, cómo se convence a un Papa para que vaya a un país tan pequeño, unas circunstancias peligrosas, porque ya dices que el Papa va a dormir en Centroáfrica? ¿Cómo se consigue eso? ¿Y hasta qué punto depende de la voluntad del propio Papa? Bueno, depende de la Anunciatura. La Anunciatura tiene un papel muy importante en cada país, ¿no? Y la Anunciatura es la que hace las gestiones. Entonces el Papa ha hablado de Centroáfrica, la situación que vivíamos, el calvario enorme que el pueblo centroafricano ha vivido en los 3 últimos años. Oímos referencias del Papa en el Ángelus, el domingo en el Ángelus, varias veces. Sí. Entonces, claro, ya Centroáfrica no le era desconocida como país. Luego, pues yo creo que se les ha pedido directamente para que venga, hasta que al final se ha decidido a venir, porque el Papa ni tiene falta de coraje ni tiene pelos en la lengua. Entonces él dirá lo que tenga que decir y vendrá donde tenga que venir con la seguridad de que el Señor lo va a proteger y se va a meter, y pienso yo, en un avispero, pero lo va a hacer con mucha fuerza, porque tiene mucha fuerza interior y mucho coraje. Luego pues tiene también textos que le vienen de Centroáfrica, hay artículos, hay muchos textos del arzobispo de Bangui, que es Monseñor Zapalainga, que junto con el imán de la mezquita central y un pastor protestante han hecho un tándem de 3 para ir por todos sitios predicando la paz y diciendo que con la paz se llega a todo y con la guerra y la violencia no se consigue nada. En la línea del abrazo de Jerusalén del Papa con Escorca y con el imán, los 3 amigos. Exactamente. Pues eso lo hemos repetido allí en Centroáfrica muy a menudo. Yo tengo un amigo, muy amigo, que es un comerciante libanés musulmán de Bangassou, es muy amigo mío, y el pastor, el imán de la mezquita de Bangassou también es muy amigo. Acaba de enviarme un saludo y un llamado para decir que están rezando en la mezquita de Bangassou para que Monseñor vuelva. Entonces, bueno, pues quiere decir que hay una comunión muy grande. Y luego, si además tú le das una película o le das imágenes en donde él puede visualizar lo que está pasando allí en Centroáfrica a través de imágenes como en esta película, En el corazón de África, van a aparecer, él ya tiene otros puntos en donde él puede hacerse más o menos una idea de la realidad. Javier, ¿qué vamos a encontrar en el corazón de África? Bueno, primero cuéntame, aunque sea brevemente, ¿cómo se te ocurre ir hasta Centroáfrica, cómo conocer a Juan José Aguirre y quedarte bastante más tiempo del que pensabas? Pues fíjate, son cosas que ocurren en la vida por circunstancias. Un amigo de Córdoba, director de cine también, me habló de Monseñor. Yo venía de Australia, de un resort fantástico de Sydney rodar, y de repente dije, ostras, este hombre, tengo que conocerlo. Y entonces, bueno, pues mi equipo de rodaje, que me fui a Australia, me dijo, mira, yo te acompaño a Sydney, pero yo a Centroáfrica no me voy a medio de la selva con la guerrilla. Entonces me fui solo al final. Y dije, mira, yo no puedo dejar esta historia. Y nada, fue una experiencia, encontré a Monseñor, un trabajo excelente que hacen, una obra. Y de repente, bueno, paramos la película ahí, no sabíamos qué hacer con ella. Yo rodé un poco de, bueno, pues tenemos esto, para encontrarme un poco en la época yo mismo, bueno, teníamos las cintas preparadas y de repente, bueno, hicimos un informe semanal, empezamos la desconexión, superamos al fútbol, Monseñor Rouco nos mandó una carta, el cardenal, dándonos la bendición. Digo, bueno, pues si hay un cardenal y una televisión que digo, esto tiene que hacer algo. Entonces, bueno, empezamos hace 3 años a montar con la Universidad Cardenal Oria de Valencia
y pues mucha gente de productores y tal de películas de valores, y ahí empezamos a montar una pequeña historia de la guerrilla, de dos hermanos, bueno, pues que gracias a las abuelas de Bangasú y a la Fundación Bangasú, con Juanjo, pues empezamos a montar una pequeña explicando una de las cosas que ocurren en África, que es una de las cosas, las películas, de toda la batalla que tiene Monseñor allí, ¿no? Juanjo, ¿cuál es la clave para acabar con las masacres, con los niños soldados, con las niñas secuestradas? ¿Cuál es la clave para conseguir que el corazón de África sea un lugar donde toda la belleza que tiene el continente y sus personas resplandezcan respecto a esta miseria, a esta violencia, a este dolor continuo? Si me preguntas por la clave, me haces la pregunta del millón. Claro, Ojalá, lo debo hacer. Si me la contestas, tenemos un... Ojalá la supiera yo. Lo cierto es que hemos visto muchos frutos, es decir, que estamos mejor de como estábamos hace 3 años. Y hemos visto frutos a través del consenso, a través de la fe. Yo me acuerdo cuando Bangasú estaba pisoteada por una parte de ese grupo islámico radical, de una forma violentísima, además con violaciones, con torturas, cortando cabezas. Entonces nos juntamos los protestantes, los pastores protestantes, incluso de las sectas, los llamamos a todos, y con los sacerdotes de la Iglesia Católica nos juntamos, y éramos un centenar, y empezamos a hablar, diciendo, vamos a juntarnos, vamos a hacer cosas juntos, vamos a planificar juntos, vamos a sentirnos fuertes para que, uniendo nuestras voluntades y habiendo un consenso entre nosotros, podamos hacer frente a aquel que nos está agrediendo. Bueno, pues fue muy bonito, porque luego hicimos incluso retiros juntos, en donde ellos aportaban una conferencia y nosotros aportábamos la segunda conferencia, y rezábamos juntos. Venían a la catedral porque es el sitio más grande, y allí rezábamos juntos, ¿no? Lo cual pues dio abrir pistas nuevas a través del consenso y a través del diálogo y a través de la oración juntos, ¿no? Bueno, pues puede ser una pista, y estoy convencido de que dialogar es simplemente pues sentarse en una mesa y romper barreras y crear acercamientos, pues es la solución. El problema es que hay personas, o hay grupos, o hay líderes capaces de llevarse detrás a muchísimas personas que son tremendamente obcecados, que son tremendamente pues que se niegan completamente a buscar la paz, porque ellos ganan su vida a través de la guerra. Luego tenemos en Centroáfrica, como en cantidad de países en África, cantidad de juventud, una juventud pues que ha sido condenada desde la adolescencia a tener un futuro tremendamente incierto, a estar caminando sobre cristales rotos, a encontrarse pues caminos sin salida. Y esto pues estos son niños de la calle que están desesperados, y de pronto alguien les da un Kalashnikov, y él pesa un Kalashnikov y se siente Dios. Y cuando tira la primera ráfaga y mata a alguien, pues se siente dueño de la vida y de la muerte. Y a este hombre le hemos cambiado la vida, en negativo, pero le hemos cambiado la vida. De lo que antes él no era nada, y ahora con un Kalashnikov puede entrar en una casa, puede violar si quiere, puede robar lo que quiera, etcétera, etcétera. Es muy difícil deshacer toda esa maquinaria de muerte. Es muy difícil. Y en Centroáfrica hay cientos de miles de violentos con sus Kalashnikov en las manos. Centroáfrica no tiene fábricas de fabricación de armas, no las recibe de fuera, pero hay miles, millones de Kalashnikov que incluso se pueden comprar en el mercado de Bangui por $10, ¿no? 10 euros. Entonces, deshacer todo este daño, todos estos violentos, que tienen como única razón la violencia, y que dicen que más me da morir de un tiro, porque mi futuro es tremendamente negro, que morir hoy. Disfrutándolo hoy, pues es mejor que dejarlo y pensar en un mañana incierto. Entonces es muy difícil. A través del diálogo, el acercamiento, unir posturas, esta debe ser la clave. África es el continente del futuro. Es el país, lo comentábamos antes de la entrevista, que probablemente en la siguiente generación sea el continente con más católicos del mundo, probablemente también el más poblado, salvando China y demás, y curiosamente es el que tiene la infancia, que es el futuro de las sociedades más amenazada. Exactamente. África es un continente que de aquí, no la siguiente generación, pienso yo, he leído que hacia el 2100 será el continente con más población, ¿no? Hoy día, ahora a 10 años, yo creo que India va a superar
a China por la primera vez, ¿no? En población, pero que a la larga, porque en China y en India hay muchas personas ancianas. Sí, las restricciones a la hora de tener niños. Y a la larga, pues el continente africano será un boom de población, y haciendo un boom de población, pues habrá un boom también de catolicismo, ¿no? Porque el catolicismo está muy fuerte ahí, incluso si los protestantes, el mundo protestante también está, digamos que el cristianismo está muy fuerte en África, ¿no? No obstante que los musulmanes están intentando entrar por muchos sitios. Los musulmanes, digo todavía radicales por la fuerza y la violencia, contra tantos no radicales, musulmanes moderados, que son muy buena gente, que intentan vivir en paz con todo el mundo, y que sin embargo los radicales los llaman herejes por no pensar como ellos, ¿no? Pues esto hará de África el continente seguramente más poblado de la Tierra dentro de varias generaciones. ¿Qué paralelismos observas, si es que los hay, entre, que yo creo que sí, pero bueno, tú que vives allí en el terreno, entre Seleka, Boko Haram en Nigeria, el Estado Islámico en Siria? Sí, perfectamente. Hay un paralelismo grandísimo de líderes, imam, que han sido capaces, que han leído el Corán con una lectura crítica, y han leído una sola vez que aparece la palabra yihad en el Corán, y sin embargo la interpretan no como la interpreta todo el mundo, una lucha interior para cambiar, para mejorar y para convertirse, y la interpretan como una lucha con todo aquel que no piense como nosotros, ¿no? Entonces es el yihadismo, ¿no? Desgraciadamente pues hay líderes capaces de llevarse tras de sí a cantidad de personas y hacer un ejército, ¿no? Ya el Al-Qaeda terrorista que se escondía en las montañas ya está desapareciendo. Sí, casi parecen moderados comparándolos con... Y ahora están haciendo... Es brutal decir esto, pero casi parecen moderados Al-Qaeda comparado con Daesh con la brutalidad que estos están... Y sin embargo ahora están el Daesh, el ISIS, el Boko Haram, son líderes que intentan hacer un califato, coger ya un estado, hacer un estado, instalarse y echar de allí a todo aquel que no piense como ellos, ¿no? Esa es la tragedia que estamos viviendo en Siria, una tragedia tremendamente horrible, como la hemos visto en los periódicos en estos días, y con una cantidad de muertes que nos horrorizan, pero pensad que estas muertes las hemos visto también en África, y niños muertos, desgraciadamente, que nos han partido el corazón, los he tenido yo en mis brazos. Entre un silencio muy cómplice de la sociedad supuestamente civilizada. Supuestamente, sí. Lo que hemos visto en la fotografía del niño en la playa hoy, pues al ser pues clarito de piel, ¿no? Clarito de piel, con un polo vestido occidental, pues casi podría ser nuestro hijo, ¿verdad? Pero yo he tenido a muchos niños muertos de la misma manera, o a gente que han sido sacrificada por los islamistas radicales. No los he visto en fotografía, los he tenido en mis manos, he tenido que bendecirlos cuando estaban muertos. Me he llenado las manos de masa cerebral cuando he tenido que cogerlos para llevarlos a enterrar, ¿no? Y son pues tan muertos los unos como los otros, y tan despreciable es su muerte en la una como en la otra. Entonces a veces me da la impresión de que nos escandalizamos o nos mueve tremendamente el corazón cuando se tratan de ciertos personajes de la historia, o cuando nos pilla un poco más cerca. Lamentablemente parece que mediáticamente al menos es así. Otra pregunta del millón, Juanjo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué deberíamos hacer? Bueno, me preguntas en cuanto a en esto que estamos hablando, no tanto para frenar al ISIS, que también, sino para actuar de una manera más humana. Ahora esa imagen que dices del niño se produce porque nosotros, ante una aluvión de personas que no están llegando a Europa para robarnos el trabajo, sino que están huyendo para salvar sus vidas y las de sus familias, cerramos las fronteras de Europa con alambradas, con pinchos y con policías. El Papa nos habla ya claramente, el Papa Francisco nos da una lección de humanidad, ¿no? Y el Papa ya fue el primero en denunciar que el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio. Y estas 2.500 personas muertas en el Mediterráneo es una vergüenza, una auténtica vergüenza, ¿no? A un cierto momento, pues, aquí publicasteis un artículo que yo escribí llamado Esclavos, y que produjo muchas reacciones contra, creó mucha polémica, ¿no? Y era por eso, porque hay una reacción, hay una especie de resistencia, ¿no? A la acogida de personas que están tremendamente deshumanizadas y que están luchando por sobrevivir, ¿no? En la película El corazón de África también
también aparece situaciones en donde la persona está tremendamente bloqueada y está viviendo situaciones de angustia y de muerte, pero están allí, están en Centroáfrica, no salen de Centroáfrica, y entonces hay personas que responden egoísticamente diciendo, si están allí, pues que se queden allí y que arreglen su problema. Ahora no. Ahora el problema lo tenemos aquí. La punta del iceberg llega a Europa. Los millones de africanos o de Oriente que están escapando, que han escapado, se quedan en los países limítrofes, no lo olvidemos. Líbano es un país que tiene 4 millones de habitantes, y tiene más de 1 millón y pico, casi 1,5 millones de refugiados. En Centroáfrica han huido en estos 3 años 600.000 personas, ¿no? Para irse al Chad o al Camerún, no para venir a Europa, ¿no? Los pobres no podrán nunca pagarse una travesía del desierto y una patera, ¿no? A muchas africanas se lo han pagado porque han tenido que hacer de esclavas sexuales de los traficantes durante meses incluso, ¿no? Allí en las costas de Libia o en donde sea, donde vengan. Lo cierto es que nosotros estamos ahora confrontados a una problemática enorme y a un riesgo enorme. ¿Seremos capaces de acoger? ¿Seremos capaces de abrir el corazón? El Evangelio nos dice que sí, que tenemos que acoger a aquel que viene, ¿no? Y tenemos que acogerlo sin condiciones, sin tener miedo al efecto llamada. Y yo creo que podemos perfectamente hacerlo, ¿no? Podemos perfectamente integrar a estas familias. Tenemos en Europa, tenemos en Castilla, tenemos en España, pues, sin embargo, miles en este de país pueblos estamos poniendo vacíos pegas para traer a 1.000, 2.000 personas. Exactamente. Yo te digo, por ejemplo, el ejemplo de un pueblo en el norte de Roma, Atiliano, de 10.000 habitantes, de los cuales 3.000 son africanos. Y yo recuerdo que hablando con el alcalde me decía el esfuerzo que están haciendo la corporación para integrar a estos 3.000, que tengan trabajo, que tengan habitación, que tengan una vida digna. ¿Por qué? Porque Atiliano no tenía ya colegio, porque Atiliano tenía que mandar a sus niños fuera, y ahora con la llegada de niños africanos ya pueden tener escuela, ya no tienen que irse fuera, ya tienen cantidad de actividades también los africanos que hacen que el pueblo esté renaciendo, que esté resurgiendo. Ay, ¿cuántos pueblos hay en Aragón, en Castilla? ¿Cuántos pueblos que desearían esto? La despoblación. Que están llamando a andaluces, que están llamando a familias andaluzas para ir a repoblar. Pues ¿por qué no podrían hacerlo familias sirias? Perfectamente. Si hay una voluntad política para ello, perfectamente. Yo creo que será igual utópico lo que estoy diciendo, pero es una manera de intentar hacer algo. Lo peor es no hacer nada, la indiferencia. Es un auténtico placer, Juanjo, estar contigo, estar con vosotros hablando de cosas, de cuestiones dolorosas, pero que forman parte de la propia vida y de nuestra propia responsabilidad como pobladores de este planeta Tierra, como también dice en su encíclica Francisco en Laudato Si, hacernos corresponsables de este mundo que nos ha sido dado, y nos ha sido dado no solo para disfrutarlo, sino para construirlo y para poner en mejores condiciones de vida a todos los que habitamos en ello. La película El corazón de África, que se estrenará en diciembre, ya está se puede ver algún adelanto, algún tráiler en la web, que nos la recuerdas, aunque van a verla aparecer ustedes por aquí en un rotulito. Sí. Es las 3 W. www.elcorazondeafrica.com. Elcorazondeafrica.com. Es muy sencillita y seguro que no dejará a nadie indiferente, y será, bueno, pues esa pildorita para animar a seguir viéndolo. No será una película de palomitas, de disfrutar, es una película, para ver y para entender y para hacerse partícipe, que es el primer paso para intentar también cambiar las cosas. Comulgar es estar en comunión, y estar en comunión, pues en buena medida, es ponerse en el lado del otro, y de ahí a comunicar, que es lo que intentamos hacer los que nos dedicamos a esto, pues va un paso de comunión a comunicar, ¿no, Juan José? Estupendo. Muchísimas gracias, Jesús, por dejarnos ser la voz del pueblo que está en Centroáfrica, ¿no? Ningún centroafricano podrá venir aquí a contar lo que están pasando y viviendo, el calvario donde están viviendo. Entonces me prestáis la voz para que yo sea su voz en esta antena de religión digital, y os lo agradezco en nombre de mi pueblo. Siempre es un placer, es un honor, y bueno, Francisco visitará dentro de muy poquito tu país y hablaremos mucho de él. Esperamos poder seguir hablando de él después y por buenas noticias para variar. Muchas gracias por esa parte de buenas noticias y de esperanza que nos traes desde Centroáfrica para el mundo. Gracias. Javier, muchísimas gracias y enhorabuena por la película. Gracias a ti, Jesús, que siempre nos ayudas. Ahí estamos, y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.